Bienvenida a Chic DIY. En este vídeo te muestro cómo hacer esta diadema a crochet. Este vídeo es para personas zurdas. Si necesitas para personas diestras, te dejo el link aquí arriba. Te voy a dar unas pautas para que la puedas hacer en cualquier medida, tanto para niño como para mujer. Los marcadores delimitan el diámetro de la cabeza. 55 centímetros yo creo que puede ser una medida estándar de mujer. Y las lazadas, que serán las partes que anudemos, 13 centímetros. Yo he elegido un hilo 100% algodón, para un gancho de 4 o 5 milímetros. Voy a tejerlo con el 4. Puedes tejerlo con lana si quieres. Comienzo haciendo un nudo corredizo. En mi caso voy a tejer un total de 140 cadenetas. 140 cadenetas que irán repartidas. En la primera lazada 22 cadenetas. La parte central tendrá un total de 93 cadenetas, siempre número impar de cadenetas. Y la segunda lazada otras 22 cadenetas, que medirá unos 13 centímetros. Las dos lazadas las voy a marcar con dos marcadores, una a cada extremo. Y así nos será más fácil identificar la parte central a la hora de cambiar de punto. Compruebo las medidas. En la fila 2 comienzo tejiendo una cadeneta al aire y en el primer punto tejo un aumento, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. Empezaremos y terminaremos con un aumento. Y ahora en cada punto voy a tejer un punto bajo. Y así hasta llegar al final. Cuando llegues a un marcador solo tienes que retirarlo, tejes el punto y lo vuelves a poner. Nos vemos en el último punto. En el siguiente marcador haremos lo mismo. En el último punto tejo un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Termino la fila 2, giro el tejido y comienzo a tejer la fila 3. Tejo una cadeneta al aire y a partir de aquí voy a tejer con puntos bajos con lazada trasera. Tejo un aumento en el primer punto, solo cojo la parte de atrás del punto, como se ve en el vídeo. Y hasta el marcador iré haciendo un punto bajo con lazada trasera. Te tiene que ir quedando esta rayita como un relieve. Ya he llegado al último punto de la primera lazada y a partir de aquí vamos a empezar a tejer la parte central. La parte central en la fila 3 irá a punto tweed. Eso es un punto bajo que lo acabo de tejer el primero, una cadeneta al aire
me salto un punto anterior y en el siguiente tejo un punto bajo. Una cadeneta al aire, me salto un punto anterior y en el siguiente tejo un punto bajo. Una cadeneta, me salto un punto y un punto bajo. Y así hasta llegar al siguiente marcador. Estoy en el último punto de la parte central de la fila 3, tejo una cadeneta al aire, me salto un punto y tiene que coincidir que el último punto bajo de la parte central sea justo donde el marcador. Ya hemos terminado de tejer la parte central. A partir de aquí tejo la segunda lazada. Tejo un punto bajo con lazada trasera en cada punto anterior, igual que hemos hecho en la primera lazada. Y te veo en el último punto. En el último punto tejo un aumento de puntos bajos con lazada trasera. Giro el tejido y comienzo a tejer la fila 4. Tejo una cadeneta al aire y en el primer punto tejo un aumento con puntos bajos con lazada trasera. Y seguiré tejiendo un punto bajo con lazada trasera hasta llegar al marcador. Nos vemos en el último punto. En el punto que coincide el marcador, tejo una cadeneta al aire. El marcador ya no lo voy a mover. A partir de aquí voy a ir tejiendo un punto piña en cada hueco que hemos hecho en la fila anterior. Para el punto piña cogemos lazada como si hiciésemos un punto alto. Cogemos hebra pero no lo cerramos. Volvemos a coger hebra y no cerramos, así 4 veces. 3 y 4. Echo hebra, paso el hilo y cierro con una cadeneta. En el siguiente hueco otro punto piña. Intenta que las lazadas tengan más o menos la misma altura para que quede más bonito el trabajo. Si ves que las lazadas quedan un poco deformes, puedes estirar un poco con el gancho para que queden perfectas. Y así va quedando. Tejo el último punto piña. Paso la hebra, cierro con una cadeneta y en el punto que tocaría tejer en el marcador tejo una cadeneta al aire. Y en el siguiente punto al marcador empiezo a tejer la segunda lazada con puntos bajos con lazada trasera.
Y así hasta el final de la fila. Nos vemos en el último punto. Llego al último punto y tejo un aumento de puntos bajos con lazada trasera. 1 y 2 en el mismo punto. Termino la fila 4, giro el tejido y comienzo a tejer la fila 5. En la fila 5 tejo una cadeneta al aire y un aumento en el primer punto. Y un punto bajo con lazada trasera en cada punto anterior, hasta llegar al marcador. En el punto del marcador tejeré un punto bajo. Empezamos a tejer la parte central con punto tweed, una cadeneta al aire y en cada hueco va a ir un punto bajo, una cadeneta al aire para saltar una piña y un punto bajo en el hueco entre piñas, una cadeneta al aire y un punto bajo, una cadeneta al aire y un punto bajo. Así va quedando y seguiré hasta llegar al marcador. Llego al último punto de la parte central, tejo una cadeneta al aire y un punto bajo en el último hueco, que es donde está el marcador. Y a partir de aquí comienzo a tejer la segunda lazada con puntos bajos con lazada trasera. Y así hasta llegar al último punto. Llego al último punto y como ya sabes, aquí toca un aumento. A veces el último punto cuesta tejerlo. 2 puntos bajos con lazada trasera en el mismo punto. Y así va quedando. Si quisieras terminarla con esta anchura, podrías pasar ya a la fila número 8. Comienzo a tejer la fila 6, tejo una cadeneta al aire y en el primer punto un aumento de puntos bajos con lazada trasera. Y sigo tejiendo un punto bajo con lazada trasera en cada punto anterior, hasta llegar al marcador. Llego al marcador y en la parte central vamos a tejer una cadeneta al aire justo en el punto del marcador y en cada hueco va a ir una piña, como en la fila número 4. Y así va quedando. Seguiré tejiendo la parte central hasta llegar al marcador. Estoy en la última piña de la fila 6. Ya está terminada. En el punto donde iría el marcador tejo una cadeneta al aire, así que me salto ese punto y en el siguiente empiezo a tejer la segunda lazada. Haré un punto bajo con lazada trasera en cada punto anterior hasta llegar al último punto.
Llegamos al último punto y tejo un aumento. 2 puntos bajos con lazada trasera en el mismo punto. Giro el tejido y comienzo a tejer la fila 7. Una cadeneta al aire y un aumento en el primer punto. Y un punto bajo con lazada trasera en cada punto hasta llegar al marcador. Y así va quedando. Nos vemos aquí. Comienzo a tejer la parte central de la fila 7. En el hueco de la cadeneta anterior tejo un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo entre las piñas. Una cadeneta al aire y un punto bajo. Una cadeneta al aire, un punto bajo. Este es el punto tweed. Si quisieras tejer tu diadema más ancha, tendrías que repetir las filas 6 y 7 hasta conseguir la anchura que quisieras. Llego al último punto, ya he tejido el punto bajo entre piñas, una cadeneta al aire y un punto bajo en el hueco de la cadeneta, justo en el punto del marcador. Y a partir de aquí un punto bajo con lazada trasera porque empezamos a tejer la segunda lazada. Y así hasta el último punto. Y en el último punto nuestro aumento. Giro el tejido y comienzo a tejer la fila 8. Esta es la última fila. Si decides hacer más filas para que sea más ancha, tienes que terminar con esta fila. Tejo una cadeneta al aire y a partir de aquí vamos a tejer con puntos bajos normales. Nuestro aumento en el primer punto y un punto bajo en cada punto anterior, por toda la diadema, desde principio a fin. Por si te queda alguna duda, te explico cómo tejer puntos bajos encima de la fila 7. Introduzco el ganchillo entre los huecos y entre las V's. Un punto bajo en el hueco y un punto bajo justo en medio de la V. Nos vemos en el último punto. Aquí tejeré nuestro último punto y nuestro último aumento. Tejo una cadeneta al aire, estiro, corto el hilo y formo un nudo. Y así ha quedado. Retiro los marcadores. Y ahora toca esconder las colas de hilo con ayuda de la aguja lanera. De 50 gramos de ovillo esto es lo que me ha sobrado, que muchas veces me preguntáis. Y así han quedado las diademas. Espero que te hayan gustado. Cualquier duda o sugerencia en comentarios. Gracias por tu apoyo y gracias por estar ahí.